Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de Internet. Estados Unidos amplía el cierre fronterizo hasta el 21 de octubre. Hasta esa fecha estará, y hasta nuevo aviso, la frontera terrestre cerrada. Sigue efectivamente expulsando haitianos y el gobernador de Texas pide reforzamiento de la frontera y también dinero, recursos y hombres para contener el flujo de haitianos en la zona del Río. México revisará con Estados Unidos las nuevas restricciones sobre el tema de la vacuna. Si usted viaja a los Estados Unidos, le pedirán que esté vacunado con las vacunas que ellos aprueban. Hay nuevos requerimientos pues para viajar. El día de hoy el canciller dijo que va a revisar con Estados Unidos ese tema. Por cierto, hoy se presentó la estrategia internacional de la pandemia. Ocurrió esto en Cancillería. Hoy hay 271 decesos por COVID y 3.367 contagios. El secretario de Gobernación se reunió con coordinadores parlamentarios del Senado. También estuvo en el cuarto informe de gobierno de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. Invalida la Suprema Corte de Justicia la objeción de conciencia del personal médico. No se podrá limitar por esta razón el derecho de las mujeres a abortar. La Fiscalía General de la República podría traer por el tema de los explosivos el ataque con regalo bomba registrado en Salamanca. Por cierto, se confirma que la Fiscalía va contra científicos, entre ellos Julia Tagüeña y Enrique Cabrero, para sorpresa de toda la comunidad, el exdirector de CONACYT y la presidenta del foro, que bueno, pues en ambos casos estuvieron al frente de la comunidad científica. Todo parece, según el relato que hace hoy Raimundo Riva Palacio, una venganza, en este caso de la Fiscalía, porque no se le dio en su momento un nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadores. Es un asunto, como diría la novela de Balzac, un asunto tenebroso. Canadá va a las urnas, Trudeau se juega su futuro político, están empatados liberales y conservadores. En un momento más una conversación con Oliver Santín, investigador del CISAN, sobre este particular. El volcán de Palma, de la isla de La Palma, una de las Canarias, arroja pues toneladas de azufre y bueno, pues lentamente avanza la lava hacia el agua, ha devastado muchísimas viviendas ya. Rusia unida gana las elecciones legislativas. Putin se asegura pues una supermayoría por arriba del 50%. En más información, el zapatismo lanza señal de alerta en Chiapas por el manejo del gobierno de Rutilio Escandón. Detienen a Fidel Curi por presunto fraude, el exdueño de Tiburones en problemas. La UIF investiga a Gloria Trevi por una evasión de 400 millones. Un gigante inmobiliario chino hace temblar los mercados. Hoy la Bolsa Mexicana de Valores perdió cerca del 3%. Y bueno, pues el presidente el día de hoy en Oaxaca habló de la carta que le envió a Biden y de las medidas que deben tomarse de manera inmediata, dice él, para contener la migración. Por cierto, los republicanos lo han hecho no polvo, no picadillo, polvo literalmente, por la cercanía que el presidente ha mostrado con Cuba después de la reunión de la CELAC y la invitación que hizo a Díaz-Canel el día 16 de septiembre. Pausa, regresamos en un instante. Bueno, y seguimos con la información, vaya que tenemos el día de hoy. En un momento más revisaremos el movimiento de los mercados por este gigante inmobiliario chino. Ahora doy la más cordial bienvenida a José Medina Mora, él usted lo sabe, y para fortuna nuestra ocurre semanalmente, y comparte sus reflexiones en este espacio. Presidente, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, gusto saludarte. El gusto es todo mío. ¿Qué reflexión comparte con nosotros esta semana? El tema de esta semana, Leonardo, es la innovación. Porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es que las empresas y los emprendedores que le han apostado a la innovación son los que han podido reactivarse y recuperar la grave caída que tuvimos en la economía el año pasado. Con ese enfoque, Leonardo, en Coparmex llevaremos a cabo la 7ª edición del evento que le llamamos el Innovation and Business Forum 2021, el IBF 2021, que es el evento más importante en materia de innovación y tecnología, es para todo público y que está centrado
en encontrar cómo es la innovación en esta crisis, el camino para reactivar las empresas, reactivar la economía. Este año el Foro Anual de Innovación se realizará en un formato 100% virtual. Está enfocado principalmente a las MIPYMES y a los emprendedores para lograr y aprovechar esta innovación en los modelos de negocio. En varios foros hemos comentado que cuando una empresa automatiza sus procesos, su productividad sube un 2%. Cuando optimiza sus procesos operativos, la productividad sube un 8%. Pero cuando optimiza los procesos operativos y luego automatiza, la productividad sube un 20%. Y eso es lo que estaremos viendo en este evento, en donde pues los datos muestran claramente cómo esta productividad puede subir, y en ese sentido hablaremos sobre la importancia de la transformación digital, sobre cómo la innovación es una herramienta clave para la productividad, la reinvención mucho más allá de la digitalización como herramienta básica de crecimiento. Y es por eso, Leonardo, que hacemos una invitación abierta, todos pueden participar, es un evento abierto al público. Simplemente tienen que entrar a la página coparmexinnovacion.com y registrarse. Ya nos habíamos vuelto digitales, pero la pandemia ha acelerado este proceso y es por eso que queremos poner énfasis ahora en la innovación. Es un evento que se llevará a cabo 100% virtual el 12 de octubre y esa es la invitación que hacemos a todos, Leonardo. Gran tema ese, porque bueno, se está, digamos, probado que las economías en términos generales digamos, se enfocan a la innovación, tienen mejores resultados, y el vínculo entre sector privado y público para estos efectos, todo lo que tiene que ver con patentes, con nuevas manufacturas, desarrollo de capacidades, lo hemos visto, presidente, durante la pandemia, pues es fundamental. Subrayo la cooperación que puede darse entre los sectores público y privado en este tema de la innovación, es fundamental para darle al país un plus, una capacidad de ser mucho más productivo, mucho más competitivo y mucho más innovador. Sí, lo dices muy bien, Leonardo. Creo que tenemos la gran oportunidad en nuestro país, con este crecimiento que está teniendo la economía de los Estados Unidos, de ligarnos a esa economía y exportar tanto las grandes empresas como las micro, pequeñas y medianas que se encadenen a esas grandes empresas. Y desde luego el factor común es la innovación. Ahí es donde podemos realmente aprovechar esas oportunidades, porque sabemos que en toda crisis hay oportunidades y el camino, pensamos desde Coparmex, Leonardo, es precisamente la innovación. Muy bien, pues presidente, le agradezco mucho y ahí está la convocatoria abierta para quien quiera ingresar. Le mando un abrazo. Igualmente un abrazo, Leonardo, que estés muy bien, buenas noches. Gracias. José Medina Mora es el presidente de Coparmex. Por cierto, le mando hoy a Francisco Cervantes, a mi gran amigo Francisco Cervantes, presidente de Concamen, una felicitación. Hoy es día de su cumpleaños, presidente. Muchos días de estos. Y bueno, paso a otros temas. Fíjese que este fin de semana tuve la ocasión de ver, se la recomiendo ampliamente. Usted sabe que no soy ni crítico de cine, ni entiendo demasiado de eso, pero vi una película que se llama Oslo, que a mí me pareció pues muy interesante. Es el proceso de creación de confianza para permitir el diálogo en su momento entre palestinos y israelíes, ¿no? Digamos, fenómeno este proceso de aproximación y generación de confianza me resultó sumamente aleccionador, y de estas películas que uno dice, mira, ¿qué tal, no? Esto hay que verlo, hay que tener cuidado con las películas, porque hoy me enteraba, por ejemplo, que el héroe de la película del Hotel Ruanda, por cierto, ¿se acuerda usted de la película El Hotel Ruanda? El participante, el héroe, que es el gestor del hotel, pues resulta que en Ruanda lo acaban de acusar ya de sabrá Dios cuántos delitos de terrorismo. Es decir, películas vemos y venganzas políticas no sabemos. Yo no tengo elementos para opinar sobre el tema de Ruanda, pero hoy leía eso, así es que bueno, ve uno cosas en el cine, se queda con esta idea romántica de determinadas soluciones y no necesariamente es así. Pero esta de Oslo, pues me pareció muy ilustrativa, cómo se va dando la aproximación entre las partes, como el diálogo, el no conocerse, el negarse mutuamente, es un principio que hay que romper. Y lo siguiente es que de pronto la discusión política baja temas
absolutamente ordinarios, ¿no? Están hablando de ahí, ¿quién debe controlar la ciudad de Jericó? Y el negociador israelí le dice, ustedes tienen un programa para recolectar, para cobrar impuestos y recolectar la basura, y por cierto, un gran personaje muy cercano a Arafat le dice, pero ¿cómo me viene usted a hablar de eso? Y le dice el negociador israelí, para mí, ejemplar el asunto, pues eso se trata el gobierno. Los países que funcionan, aparte de los que innovan, por eso recordaba ahora la conversación, la película se llama Oslo, efectivamente, son países que son capaces de hacer eso, ¿no? Ordenar. ¿Qué espera usted de un gobierno? Yo no espero que me estén reinventando la historia, ¿no? Ni que me manden a hacer esculturas que lo único que generan son problemas. Yo esperaría del gobierno local, por ejemplo, del mío, que edificara banquetas, así de simple, ¿eh? Que las bonitas banquetas que hay en Paseo de la Reforma se las llevaran para que todo el oriente de la ciudad, yo no sé si han visto, yo no sé cómo vivían las indígenas de hace 700 años, porque me imagino que esto no era un paraíso, hace 700 años no se había fundado la ciudad, pero 640 años, ningún paraíso. Es decir, oiga, ¿por qué no pensamos que a las modernas mexicanas les damos banquetas para que puedan pasear con las carreolas de sus hijos o andar en bicicleta tranquilamente o pasear de manera iluminada sin que las estén jorobando todos los días con que los varones se meten con ellos? Edificar grandes bulevares y banquetas tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Casi todas las ciudades lo han hecho, y yo digo que un buen gobierno local se juzga por el estado que tienen sus calzadas y sus aceras. Hoy oía, por ejemplo, con Ciro Gómez Leiva, al gobernador de Nayarit, me parecía sensatísimo lo que decía, que vamos a invitar a los turistas con las calzadas llenas de bache, que edifiquen en todo el oriente de la ciudad, que se den una vuelta, o sea, que salgan de Reforma, el centro de la ciudad, Palacio Nacional. Tenemos gobiernos locales absolutamente zocalocéntricos. Creen que todo ocurre entre la Condesa, Polanco y Reforma. Y decir, oiga, aparte de apropiarse simbólicamente de Reforma, vea todo el oriente, imagínense una calzada divina que se llame Calzada de la Mujer Olmeca, y que ahí pongan ahí todas las esculturas que quieran, pero que edifiquen infraestructura. Los gobiernos locales, aparte de estar candidateando a la presidencia, deben servir para eso y para cambiarle la vida a la gente. Hace un ratito hablábamos del tema del tren México-Toluca, edificar cosas tan sencillas como banqueta, no hace falta altísima tecnología para eso, espacio público para que la gente pueda caminar. Pues yo creo que le harían un gran servicio, no a las mujeres de hace 500 años, sino a las mujeres de hoy, a las del 2021, mujeres y hombres, ¿no? Grandes plazas, grandes avenidas, grandes bulevares, y no tener que estarnos disputando todavía la herencia de Maximiliano, que sigue siendo la avenida más importante que tenemos en esta ciudad. A mí se han pasado años y décadas. En fin, lo dejo ahí como reflexión. Sara Pablo, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Desde Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el ataque en Salamanca, Guanajuato, en un restaurante en donde se simuló la entrega de un regalo para dejar un explosivo que provocó la muerte de al menos 2 personas. Dijo que la atracción de las investigaciones por parte de la Fiscalía General se explica justamente por el uso de este tipo de objetos. Señaló que se investigue el ataque y dijo que no se tiene certeza de que sea debido a un cobro de piso. El presidente de la República pues reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional ha detectado cada vez más el uso de explosivos en Guanajuato para cometer crímenes o bien sembrar terror. Bueno, primero lamentar los hechos, la pérdida de 2 vidas humanas, del dueño del restaurante, del gerente, incluso de un herido. De acuerdo a la información que tenemos, fueron a entregar un supuesto regalo. El dueño estaba celebrando su cumpleaños con los trabajadores y salieron los 2 y era un explosivo. Tenemos el antecedente, lo ha identificado la Secretaría de la Defensa, se ha informado de que en el estado de Guanajuato, más que en otras partes, de un tiempo a la fecha, han empezado a utilizar explosivos para cometer crímenes y tratar de crear terror, miedo. En otro tema, el presidente de México hoy hizo pública la carta que le envió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, donde le insiste en la necesidad de actuar con mayor urgencia y prontitud, invertir recursos en Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio. En esta misiva de 3 páginas señala
que este asunto requiere un tratamiento del todo nuevo, pues si bien es necesario ordenar el flujo migratorio evitando el desorden, la violencia y garantizando los derechos humanos, no es suficiente con la aplicación de medidas de contención, menos de carácter coercitivas. Dijo que si se replicaran los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, se tendrían resultados casi inmediatos. En suma, con estos dos programas estaríamos atendiendo en menos de 6 meses, a 330,000 personas que verían como una esperanza esta acción conjunta de los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos. Si el gobierno de usted decidiera asumir esta decisión de manera ejecutiva, nosotros estaríamos plenamente dispuestos a colaborar con asesoría, experiencia y trabajo. Pues ahí las palabras del presidente López Obrador, quien finalmente pues dijo que hubo resultados positivos de la cumbre de la CELAC, Leonardo. Ya. Oye, bueno, pues si hay resultados tan positivos con eso, uno sigue preguntando por qué los mexicanos siguen migrando, pero ahí lo dejo el comentario. ¿Le preguntó alguien al presidente sobre la alerta que ha lanzado el EZLN en la situación en Chiapas, Sara? No se tocó hoy ese tema, Leonardo. Ya, muy bien. Pues muchas gracias, Sara, cuídate mucho. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Y bueno, pues el día de hoy le llamamos al presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ricardo Becerra, porque hace falta recordar, él nos lo ha efectivamente documentado en algunas de sus obras, recordar lo que hicimos en el sismo y cómo está la ciudad años después. Doctor Becerra, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, pues pedirte que compartas con el auditorio una reflexión. A ti pues te ha tocado reflexionar y operar sobre este tema de la reconstrucción. ¿Qué reflexión compartes después de todos estos años de una ciudad que ha sufrido y que sabemos que va a seguir sufriendo por los sismos? Porque aquí dejar de temblar no dejará. Ricardo. Pues sí, Leonardo, como bien dices, nos tocó al maestro Carlos Flores y a mí conducir los primeros 113 días de la Comisión de Reconstrucción después de los sismos, allá por octubre de 2017, en la cual, pues digamos, el principal trabajo fue recorrer lo que nosotros detectamos como los 184 puntos más críticos que dejó el terremoto de aquel año, ¿no? Contrario a 1985, el terremoto de 2017, Leonardo, no arrojó lo que se llama una zona cero, ¿no? Como en 85 la zona del centro, San Antonio Abad, etcétera, fue la zona cero. En el 2017 el daño del sismo fue un daño extendido que recorría desde Tláhuac hasta Gustavo Amadero, en una muy cruel media luna que pasaba por Tlalpan, por Coyoacán, por Benito Juárez, por la Cuauhtémoc, etcétera, todo esa parte del famoso suelo de transición. Bien, en esos 184 puntos nosotros detectamos algunas lecciones que creo que aún no se toman del todo, Leonardo, y que a mí me sigue preocupando, especialmente a pesar de los avances que no creo que merezcan regatearse en la reconstrucción, ¿no? Especialmente en la reconstrucción de los últimos 2 años. Pero sí hay 2 asuntos que me preocupan mucho, Leonardo, después de esta experiencia. La primera, creo que la ciudad no ha cometido la revisión de lo que en el libro que publicamos, Aquí Volverá a Temblar, la revisión de lo que llamamos los edificios malditos de la ciudad. Es decir, los edificios que se construyeron durante el boom inmobiliario más importante de los años 60, 70, y que por desgracia le pusieron demasiada atención a los autos, Leonardo, ¿no? Son esos edificios que tienen 5, 6, 7 pisos, pero que sus bases, sus columnas finales, es decir, las que conectan en el piso, son patitas, son columnas muy delgadas que le dan entrada a los carros, Leonardo. Justo son los edificios de aquel México que estaba, pues, entregado, ¿no?,
al boom automovilístico de aquellos años, como en todo el mundo. Pero esos son los edificios que se caen con mayor facilidad y son los más propensos a causar desastres. Son columnas como si fuera un palafito, ¿no? Literalmente. Sí, y se pueden ver mucho en la colonia Narvarte, se pueden ver mucho más o menos en Coyoacán, se pueden ver mucho en otras, incluso en la Cuauhtémoc, ¿no? Bien, hay que acometer una revisión más o menos de 8,000 edificios de ese tipo en la ciudad, porque esos son los edificios que seguramente serán los que estarán sometidos a mayor riesgo de ocurrir un nuevo temblor. No quiero asustar a nadie, ¿no? Pero creo que tenemos que ser muy conscientes del lugar en el que estamos viviendo y de su historia, ¿no? De su historia constructiva. Sí, se trata de aprender y prevenir en la medida de lo posible, claro. Así es. El Instituto de la Seguridad de las Construcciones calculó entonces que eran alrededor de 8,000 edificios, Leonardo, que no se han revisado y del cual no tenemos todavía el censo y que insisto, son parte del grave riesgo que vive una ciudad pues sometida a la cuestión sísmica, ¿no? A una presión sísmica como esta. Y el segundo, Leonardo, es pues la enorme irregularidad jurídica con la que vivimos en una ciudad pues como esta, una ciudad típicamente latinoamericana, ¿no? Si algún problema tuvo la reconstrucción de la ciudad, o tendría la reconstrucción de la ciudad, es que muchas personas no pueden acreditar propiedad o posesión de los predios cuando ocurre un desastre. Yo puedo dar cuenta de miles de casos en los cuales había la posibilidad y la necesidad de entrar a reconstruir y a dar certezas jurídicas a las personas, pero no podíamos dárselas porque esas personas no podían asimismo darnos acreditarnos, ¿no? Su propia posesión, su propia personalidad jurídica. Esta irregularidad creo que debe ser atacada pues con mayor decisión y con una estrategia más amplia, ¿no? Que creo que no se ha hecho. Comprendo. Pues tomo nota de estas dos preocupaciones, mi querido Ricardo, y te agradezco muchísimo el tiempo, doctor Becerra, que hayas compartido tu saber con nosotros. No, al contrario, muchas gracias y pues a cuidarnos y a seguir los protocolos y ampliar la profundidad de los simulacros que hacemos en la ciudad, porque pues aquí va a volver a temblar y hay que estar preparados. Sí, muy bien, pues sí, hay que estar preparados. Gracias, Ricardo Becerra. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Como le decía, hoy los canadienses han sido llamados a las urnas. Es un país tan extraordinariamente grande que tardan, pues no sé cuántas horas en concluir todos los usos horarios. Imagínense de la zona de Ontario hasta que llegan a la Columbia Británica. Le hemos invitado el día de hoy a mi compañero Oliver Santén. Él es investigador del CISAN y es un gran conocedor del sistema político, el sistema político canadiense. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo, un gusto. El gusto es todo mío. Oye, ¿por qué no le cuentas al auditorio qué es lo que está en juego en estas elecciones en Canadá? Recordamos que Justin Trudeau decidió adelantar este proceso. Cuéntanos, te escuchamos con atención. Así es, mira, pues tenemos a un primer ministro canadiense que decide adelantar elecciones, situación que le generó críticas por parte de opositores y de buena parte de la sociedad, porque recordemos que es un gobierno minoritario. El asunto ahí es que las encuestas, las casas encuestadoras, marcaban una tendencia muy favorable en favor de hacia los liberales, hacia el propio primer ministro Trudeau. Sin embargo, la campaña, una sorpresa, porque el líder del Partido Conservador, Erin O'Toole, mostró una buena cara. Es un político moderado, no es un político disruptivo como suelen ser los políticos conservadores en América del Norte, y ello pues le atrajo la atención. Hay una situación ahí particular que debe de considerarse también, que hay un partido de extrema derecha en Canadá, que es el Partido Popular, que si bien es difícil que gane escaños, podría andar alrededor del 6-7% del voto nacional,
y esta situación restarle votos al Partido Conservador. ¿Cuál es el escenario que se estaría vislumbrando? Bueno, otro gobierno de minoría para los liberales, todo parece indicar que va por ahí, pero la intención de Justin Trudeau al adelantar comicios era aprovechar su buena posición, la buena posición de los liberales, para obtener un gobierno de mayoría. El tema aquí es también el partido neodemócrata, cuyo líder Jagmeet Singh, lo platicamos hace un par de años. Si bien el partido quedó en cuarto lugar, fue en el Parlamento canadiense, precisamente los neodemócratas, fue el partido que logró mantener a Justin Trudeau en el poder, cuando el año pasado la oposición mayoritaria buscaba adelantar elecciones argumentando una mala gestión. ¿Qué sucede? Que los neodemócratas apoyan a Justin Trudeau, logran incluir mayores acuerdos para apoyo a las comunidades más afectadas por la pandemia, y pues bueno, gracias a ello es que Trudeau se mantiene en el poder, y el propio Jagmeet Singh afirmó en su momento que si por el partido neodemócrata fuera, Trudeau podría haber continuado otros 2 años, que es lo que marcan las leyes canadienses, que los neodemócratas no se iban a unir a la oposición para adelantar elecciones, y que si se adelantaban elecciones sería en todo caso porque el primer ministro lo iba a decidir de esa forma, que es lo que finalmente sucede. Ahora, la apuesta pues parecía que iba a beneficiar al Partido Liberal, pero pues bueno, ya sabemos, en unas elecciones puede suceder cualquier situación, y un sector importante de la población canadiense sí se manifestaron molestos con la idea de salir a votar cuando están algunas provincias, entre ellas Alberta, azotados por la cuarta ola de la COVID. Claro. Sí, siempre la apuesta de quien adelanta elecciones es que le va a ir mejor. Es muy complicado el sistema electoral canadiense. Sabemos que, bueno, por la extensión del país, los usos horarios, bueno, afectan, ¿no? Empiezan a votar en la zona, efectivamente, atlántica y terminan en el Pacífico. Es muy complicado el sistema electoral canadiense, doctor Santín. Mira, Leonardo, pues el sistema electoral canadiense es similar al estadounidense, en el sentido de que el ganador toma todo. Es similar también al sistema que se lleva a cabo para elegir comunes en la Cámara Baja en Gran Bretaña. Sí, pero digamos, no es un sistema tan complejo como el americano, sí, entiendo el sistema mayoritario, pero es difícil votar, es muy complicado. ¿El sistema es federal o cada uno de los estados organiza a su manera el proceso electoral? Claro, mira, existe algo similar en México, que es el Elections Canada, que es un organismo de carácter federal que se encarga de coordinar, pero lo que señalas de los usos horarios sí complica demasiado la recepción de resultados. Tienen 6 usos horarios en Canadá. En estos momentos estaría cerrando, en teoría, la Columbia Británica y también las provincias centrales, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, y las del este, una parte de Ontario y Quebec, pues andan en lo mismo. Entonces, es complicado en el sentido de que es difícil tener resultados certeros. Ahora, ¿cuál es la situación particular de estas elecciones en plena pandemia? Bueno, que se emitieron 5.8 millones de votos adelantados en urnas especiales del 10 al 13 de septiembre, casi 6 millones, cuando en 2019 fueron 4.9 millones. Y una situación también particular es que 1.300.000 votos se fueron por correo, Leonardo. De manera que hasta que terminen de contar todas las casillas, van a comenzar a votar, a contar los votos que se emitieron por correo. Entonces, ello... Oye, Oliver, pues es muy interesante el panorama. Te propongo que esta semana sigamos platicando para que nos cuentes ya cómo ves los resultados cuando se vayan perfilando. Te agradezco mucho el tiempo el día de hoy y te mando un abrazo. Igual un abrazo, Leonardo. Cuídate. Oliver Santín, investigador del CISAN, hoy conversando con usted. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información, agradeciéndole muchísimo su compañía, que siga con nosotros a través de Telefórmula, por supuesto la radio y nuestras plataformas de internet, pendiente por supuesto de sus comentarios. Me lazo ahora con la doctora Marván, ella preside el Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Mi querida María, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias. Buenas noches aquí y al auditorio. Oye, ¿qué tema abordamos esta semana, María? Mira, yo creo que con la cantidad de lluvias es un buen momento para abordar las consecuencias de la desaparición del Fonden. Finalmente el Fonden pues era un fideicomiso, ciertamente de esos satanizados fideicomisos que fueron desaparecidos por una serie de acusaciones de corrupción, acusaciones que vale decir no han sido probadas ni desprobadas. Es decir, simplemente la acusación sirvió para el proceso de desinstitucionalización sin que esto llevara a denuncias específicas y, por supuesto, abrir las carpetas de investigación correspondientes. Como sabemos y hemos visto en las últimas 2 semanas, pues realmente las lluvias nos entregaron que ya no había dinero para el Fondo de Desastres Naturales y pues se han llevado, parece que lo que ha llevado con México estas últimas 3 semanas, generan graves inundaciones en varios estados, destaco Hidalgo, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México, solo por mencionar algunos. Hidalgo habrá que recordar además la trágica muerte en el Hospital del Seguro Social de varios enfermos que quedaron sin oxígeno por no haberlos podido trasladar a tiempo y mover a tiempo frente a la claro. Tremenda... María, discúlpame un momentito. A ver, pido si me pueden revisar, ahí hay un celular que está sonando e interrumpe efectivamente el escuchar apropiadamente a la doctora Marván. María, por favor. Perdón, muchísimas gracias. Decía yo, en Hidalgo tuvimos la gravísima inundación en Tula, que le costó la vida, en sentido literal de la palabra, a los enfermos que no pudieron ser colocados y abastecidos de oxígeno en tiempo y forma. Creo que vale la pena destacar 2 cosas. Primero, la desaparición sin comprobación ni investigación que conozcamos a la fecha de los actos de corrupción que justifican su desaparición. La segunda, hay que reconocer que el gobierno federal habrá de hacer ayuda en estas situaciones de desastre. Como bien sabemos, en cualquier país, México no es excepción, los recursos son limitados. Al no existir el Fonden, los criterios de distribución van a ser opacos, la oportunidad de la distribución seguramente será mucho más lenta, el argumento de que se entregará la ayuda directamente a los afectados para evitar la corrupción, en realidad parece, una vez más, un pretexto para generar un nuevo padrón de esos que también utilizan en Morena para fines electorales, y esta opacidad en torno a la ayuda federal que deberá llegar a los afectados de los desastres naturales, pues en realidad el colofón va a ser un incremento en la corrupción y no una disminución de la misma. Me parece que es un problema de la mayor gravedad y una vez más, no por mucho repetir que se está combatiendo la corrupción, esta en realidad se combate de una manera eficiente, eficaz y sobre todo honesta. Aunque parezca mentira, hay maneras honestas y honestas de combatir la corrupción. Sí, sí las hay. Pues María, te agradezco muchísimo el comentario y te mando un gran abrazo. Igualmente, muy buenas noches a ti y a todos los que nos escuchan. La doctora Marván, para fortuna nuestra. Y bueno, pues vamos ahora contigo, Rocío Galván, adelante. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto, igual que toda la audiencia. Bueno, y te informo que no fue sorpresivo ya para los residentes de Tijuana y de las fronteras de Baja California con California la noticia de que va a permanecer cerrado para visitas no esenciales y turistas en la frontera hasta el 21 de octubre del 2021. De hecho, Leonardo, quiero decirte que muchas personas le apuestan a que esto va a funcionar ya, pues ahora sí que con la normalidad, entre comillas, que se requiere hasta el año próximo. Aunque pues el canciller hoy dijo que probablemente podría ser en noviembre, ya muchos se han hecho a la idea de que no se va a abrir la frontera hasta el 2022.
tal y como lo han señalado las autoridades estadounidenses, la causa dicen que es totalmente sanitaria y la presencia de la variante Delta del coronavirus. Y por otra parte decirte que bueno, los albergues que se encuentran aquí en Tijuana están todos saturados, todos se reportan lleno total de migrantes, mientras que lo que es las instalaciones del Chaparral continúa operando este campamento migrante desde el mes de febrero está. Hasta el momento no ha habido ni siquiera el intento de llevarlos a otra parte de Tijuana o de trasladarlos, y bueno, pues este campamento también alberga muchos haitianos, brasileños que han llegado también en cantidades importantes, y aunque el foco de atención ahorita está en Texas, bueno, pues Baja California ha tenido la recepción importante de miles de haitianos. Algunos ya se quedaron a vivir aquí, ya forman parte de la comunidad, y otros pues están esperando la posibilidad de trasladarse a California. Esa es la información que tenemos hasta el momento, Leonardo. Rocío, pues muy agradecido contigo, muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Y bueno, pues vamos ahora a enlazarnos con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, quien siempre nos saca de dudas. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Como siempre, un gusto de saludarte. El gusto es todo nuestro. Oye, está temblando esta gran inmobiliaria china. Yo no sabía que era tan descomunal, pero pues te pido que nos ayudes a ubicar en su justa dimensión la problemática que esto ha generado en los mercados bursátiles y también el tipo de cambio. ¿Cómo ves las cosas? Cuéntanos. Sí, fíjate que la semana pasada esta empresa inmobiliaria china, Evergrande, advirtió que podría incumplir el pago de su deuda debido a una escasez de efectivo. Y nada más para poderlo dimensionar, la deuda de Evergrande pues ha incrementado significativamente, alcanzando $300 mil millones, lo que representa el 2% del PIB de China. Recordemos que China es la segunda economía más grande del mundo. Y bueno, pues si nos vamos a razones financieras, por ejemplo, pues sería una razón de deuda sobre capital de 491%. Es decir, es una empresa muy endeudada y que, bueno, pues acaba de decir la semana pasada que no va a poder pagar los intereses que tenía que pagar esta semana. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que se puede dar un efecto sistémico o el mercado así lo percibe. Recordemos que en el 2008 la empresa Lehman Brothers también, pues, en aquella ocasión se fue a la quiebra por no poder hacer frente a sus obligaciones, y con eso se dio inicio de manera, pues podríamos decir oficial, a lo que sería la crisis subprime de Estados Unidos, que tuvo un efecto catastrófico sobre el resto del mundo. Y entonces, bueno, pues esto de Evergrande hace recordar a Lehman Brothers. Sin embargo, bueno, en aquella ocasión, pues, Lehman Brothers cuando quebró tenía una deuda del doble de lo que tiene hoy Evergrande, y además pues era otro momento muy distinto de la historia. En el caso de Evergrande, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, pues el Banco Popular de China la semana pasada hizo una inyección de liquidez, y pues todo el mundo está apostando que a lo mejor va a seguir las inyecciones de liquidez para que no caiga en moratoria. Si cae en moratoria y le deja de pagar a sus principales tenedores de bonos, pues lo que puede ocasionar es un efecto dominó, donde, bueno, pues estos bancos o estas empresas que tienen estos bonos, pues a su vez no podrán pagar más adelante a los que le deben. Y por otro lado, pues también está el efecto sobre el mercado de capitales, que hoy vimos una marea roja completamente en el mercado financiero global, con el mercado de capitales perdiendo, tipo de cambio en México subiendo hasta un nivel aproximado de 20.20 pesos por dólar, y bueno, pues también el riesgo país de diferentes economías subiendo. Y esto no termina aquí, Leonardo. Tendríamos que esperar a ver si realmente, bueno, Evergrande va a poder cumplir con sus obligaciones o no, y qué es lo que va a pasar, porque inclusive en el mercado financiero no nada más está de que pudiera cumplir ahorita ya de alguna manera con sus obligaciones de los intereses, sino que el siguiente año tiene el plazo al vencimiento de uno de los bonos, y si sigue toda esa incertidumbre, bueno, pues enfrentaría una alta tasa de interés, lo que le imposibilitaría reestructurar su deuda. Entonces, como que queda todavía para largo de generar una mayor aversión al riesgo, y lo malo es que también se junta con que el miércoles haya anuncio de la FED en Estados Unidos, y pues todo el mundo teme que las proyecciones de tasa de interés pues se vean un poco más restrictivos, y entonces, bueno, pues todo esto está ocasionando pérdidas en los mercados financieros.
Vaya. Oye, dos preguntas. Han corrido ríos de tinta y en su momento fue una enorme polémica sobre si el presidente de los Estados Unidos, en aquel momento era todavía Bush, debió o no haber rescatado o impedido que quebrara Lehman Brothers. Yo supongo que el gobierno chino habrá aprendido bien esa lección. Y la segunda pregunta es si las empresas norteamericanas y en Occidente las leyes del mercado de valores las obligan a dar mucha información sobre su situación. Te pregunto, no sé si lo sabes, cómo está regulado en China y si esta empresa pues tiene que estar dando reportes a la bolsa y esos reportes son totalmente confiables, Gaby. Fíjate que China es muy opaco con su información y esta empresa cotiza en el índice bursátil de Hong Kong, en el Hang Seng, y lo trajo para abajo. Ahora, el problema es que, bueno, pues muchos especula que China podría dejar que esta empresa no pague sus intereses con tal de perjudicar a Occidente y ganar alguna participación en el PIB. Entonces está también por ese lado, aunque digamos que sería como darse un balazo en el pie, pero con tal de, bueno, pues poder escalar más rápidamente a la primera posición. Y bueno, pues de la exposición que tienen el resto de los bancos, es una situación muy distinta a la del 2008. En aquella ocasión, bueno, pues faltaba mucha regulación. Creemos que ahora la banca internacional está en mucho mejor posición. Sin embargo, por el tamaño de la deuda de Evergrande, si llega a estar en moratoria, yo creo que sí se va a generar una mayor aversión al riesgo, todavía mayor de lo que estamos viendo ahorita. Y bueno, pues inclusive para nosotros en el tipo de cambio peso-dólar, que es muy sensible a lo que pasa en el exterior, pudiera llegar a subirse a niveles aproximados de 20.75 pesos por dólar. Ya. Pues pendientísimos y como siempre muy agradecidos contigo. Al contrario, muchas gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Saludos, cuídate mucho. Y bueno, pues quiero decirle que hoy vi publicado el estudio de Juan Ricardo Pérez Escamilla, a quien le mando un gran abrazo, sobre la cobertura de los presidenciables. Interesante, a pesar de toda la, digamos, el apoyo explícito que el presidente le ha dado a Claudia Sheinbaum, en el balance de cobertura le va mejor a Marcelo Ebrard, y digo, digamos, le ha dado MB, ¿no? Dijo como en la primaria, lo está haciendo extraordinaria, y bueno, en su informe ha habido una propaganda pues muy personalizada, más que hablar de los temas de la ciudad, aparece una muy elegante jefa de gobierno en todas las fotografías. El presidente pues la ha apoyado. Bueno, ¿qué le digo que no sepa? Por cierto, yo razonaba o platicaba con los lectores del Universal sobre este tema de cómo va a afectar a Morena el proceso de selección de candidatos, pero no me distraigo. O sea, Claudia Sheinbaum trae más cobertura que Marcelo Ebrard, sí, 47% es positiva, pero trae 27%. Yo supongo que lo de Tlale y estas cosas sí le pegaron bastante más de lo que ella suponía en un inicio, y el balance, efectivamente, la diferencia entre impactos positivos y negativos, a Marcelo Ebrard le da un más 199 y Claudia Sheinbaum muy lejos, 74. Bueno, Marcelo tiene un 70%, se atribuye el tema de las afganas, que ha dado, a los refugiados afganos, que ha dado un gran éxito, además pues, se ha convertido en el gran vacunador. Ya le decía, el día de hoy presentó una estrategia completísima de lo que ha sido el despliegue internacional, la estrategia internacional de México para enfrentar el tema del COVID. Es decir, son datos positivos de un canciller que en este caso pues asocia esta cobertura positiva. Vamos a ver cómo le pega CELAC y cómo le pega la presencia de Díaz-Canel. Después viene Ricardo Anaya, quien no le ha ido bien, la cobertura básicamente es negativa. En el caso de Ricardo Monreal también trae muchos negativos, solo 7% trae de positivas la cobertura. Alejandro Moreno del PRI traería un poquito más, pero la cobertura se reduce notablemente. Adivine qué partido concentra la atención, pues Morena. Ahí sí no se quejan de la atención que tiene, ¿no? 72%, el PAN 16% y el PRI 7%, pero Marcelo Ebrard gana en cobertura. La más positiva la tiene el canciller de la República. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. Con una votación de 8 votos a favor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se pronunció a favor de la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que contiene el tema relativo a la objeción de conciencia. Sin embargo, aún queda pendiente la determinación del Pleno para los efectos correspondientes. El máximo tribunal del país reconoció que el derecho de objeción de conciencia del personal sanitario es constitucional, pero advierte que no puede entrar en conflicto con los derechos sexuales y reproductivos
reproductivos ni ser el motivo para discriminar a las mujeres o a las minorías. Sin embargo, los ministros han reconocido el derecho del personal médico a negarse de manera individual a cumplir un mandato jurídico, entre ellos la interrupción de embarazo debido a sus convicciones personales. El ministro presidente Arturo Saldívar señaló que la reforma de la ley de salud no legaliza la discriminación ni avala negar un aborto o tratamiento, pero su postulación queda demasiado abierta a la interpretación, lo que puede ser utilizado en contra del derecho de las mujeres, y añadió que grupos conservadores están presionando al alto tribunal para que reconozcan el derecho de objeción de conciencia ilimitado, porque saben que ahí se acabaría el derecho de las mujeres a tener un aborto digno. Saldívar Melo de la Rea enfatizó que dejar vigente dicho artículo era dar un cheque en blanco en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto es un cheque en blanco que no solo genera inseguridad jurídica, sino que incumple frontalmente los deberes del Estado. Este martes se incluirán los lineamientos y el Pleno de la Corte resolverá si es un exhorto o un emplazamiento al Congreso de la Unión para precisamente que normen el ejercicio de la objeción de conciencia. Doctor, el reporte. Gracias, y con esto nos vamos. Cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.